Sean bienvenidos a la red de investigadores educativos de Nicaragua, RIENIC. En esta ocasión, les saluda el doctor Clifford J. Herrera Castrillo de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua, en su Centro Universitario Regional, CUR Estelí. En esta ocasión estaremos analizando lo que es el marco teórico. Es muy importante recordar que para poder iniciar la parte del marco teórico debemos de tener definido nuestro tema de investigación, su objetivo, tener claro nuestro planteamiento del problema y haber redactado la justificación. Una vez que tenemos estos elementos, podemos buscar ciertas variables que están relacionadas y a partir de ellas podemos redactar lo que es la parte teórica de nuestro trabajo, siendo o conociendo que el marco teórico nos permite ubicar nuestro tema objeto de investigación en un conjunto de teorías en la cual se puede identificar cuáles son sus fuentes primarias y secundarias. Es decir, siempre que estamos iniciando un proceso de investigación, este debe estar sustentado por teoría. Esta teoría, tengo que estar claro cuáles van a ser mis fuentes primarias, mis fuentes secundarias, de donde voy a obtener la información necesaria para su análisis. En este caso, vamos a seguir tres o cuatro grandes pasos para poder realizar lo que es un marco teórico. En este caso, vamos a iniciar con lo que es el bosquejo. Un segundo paso nos habla de las bases teóricas que van a fundamentar nuestra investigación. Tenemos un marco conceptual y algo muy importante, que este cuarto paso está relacionado con los anteriores o específicamente con el paso 2 y paso 3, el cual es el contraste de ideas entre esas bases teóricas y ese marco conceptual y el uso correcto de las normativas APA, que en ocasiones se vuelve o se cree que es un poco confuso, pero es muy importante manejar algunas reglas APA en el sentido de que estas nos permiten darle mayor validez y confiabilidad a nuestro documento de investigación, además de que nos está diciendo de que tenemos esa ética del investigador de darle reconocimiento que tienen los diferentes autores de diferente información, de diferentes conocimientos, teorías, etcétera. En este caso vamos a iniciar con lo que es el bosquejo. Generalmente un bosquejo nosotros lo conocemos como una serie de temas. Tengo mi serie de temas con sus subtemas y listo, ahí tengo mi bosquejo. Pero no, la intención es que un bosquejo tenga una estructura que vaya más allá de los contenidos. En este caso, nuestro bosquejo va a partir de una introducción donde se va a presentar el tema, se va a decir su importancia y relevancia en el contexto de investigación. Es decir, cuando tengamos nuestro subtítulo de marco teórico, no vamos a iniciar directamente con los conceptos o teorías, sino que nos vamos a dar tiempo de decirle al lector por qué es importante este apartado. Además de esto, vamos a presentar nuestro tema de estudio, si estoy trabajando las TIC, si estoy trabajando matemáticas, lengua y literatura, estoy trabajando la parte de comprensión lectora, estoy trabajando las diferentes temáticas que tenemos, las vamos a hacer que el lector quiera leer esa teoría. Una vez que ya hicimos este pequeño párrafo introductorio, entramos a la revisión de la literatura. Acá es muy importante que tengamos a mano nuestros antecedentes, es decir, esos estudios previos que han encontrado, que han investigado, que han analizado. Por ejemplo, si estoy investigando sobre el uso de tecnología en matemáticas, entonces, ¿qué se ha hecho en educación secundaria en matemática? ¿Que se ha encontrado? Tener eso a mano es muy importante. Y también ir seleccionando las teorías relevantes. Si voy a trabajar el constructivismo, el aprendizaje significativo, hacer un análisis crítico de las principales investigaciones en el área, pero un análisis crítico lo hago entre dos o más investigaciones. Es decir, yo tomo lo que dijo un autor, lo que dijo otro autor y hago un contraste de ideas entre ellos y creo mi propio concepto como investigador. También es muy importante que se identifiquen las brechas del conocimiento actual. Los estudios anteriores llegaron hasta tal nivel. Yo quiero dar un aporte más, un aporte extra. Yo quiero contribuir de esta manera
a la ciencia o al conocimiento que estoy aportando, al área del conocimiento, etcétera. Una vez que ya introducimos nuestro marco teórico, revisamos la literatura, entonces vamos a definir conceptos claves. En estos conceptos claves voy a definirlo y los voy a explicar. No se trata de escribir concepto, aprendizaje, esto, educación, esto, no. Se trata de llevar una secuencia lógica. Generalmente el marco teórico va de lo general a lo particular. Es decir, en algunas teorías, en algunos investigadores lo llaman el método prácticamente del embudo, de lo más grande a lo más pequeño. Y yo voy dando mis aportes, mis explicaciones. No me quedo nada más con la teoría, sino que yo voy contrastando. Luego hago las teorías más relevantes, es decir, si yo estoy trabajando en educación, mi línea de educación, quiero trabajar una teoría del aprendizaje, una teoría sobre el constructivismo, etcétera. También es muy importante que si estoy trabajando una temática o mi tema de investigación, un poco más sobre las ciencias exactas, las ciencias naturales, entonces yo tengo que tomar teorías que ya existen, ya sea en matemática, algún teorema, axioma, en física, alguna ley, algún principio, en química, el descubrimiento de algún elemento químico, etcétera. Y todo esto tiene que haber una relación entre conceptos y variables. Es decir, como yo ya definí mi tema de investigación, mi objetivo, yo ya sé cuáles son las variables en estudio. Entonces, tiene que haber una relación entre estas variables y estos conceptos. Por ejemplo, estoy haciendo una investigación sobre la comprensión lectora. Estoy viendo todo lo que tiene que ver con comprensión lectora, pero en mi marco teórico estoy definiendo la escritura, la redacción, y yo quiero ver comprensión lectora, no escritura, no ortografía, no redacción. Entonces ahí tengo que delimitar, es decir, tengo que centrarme en lo que es de interés para mi investigación. Es como en matemáticas también. Estoy investigando sobre productos notables. Quiero ver la incidencia de los productos notables en el proceso de aprendizaje con el plan Pizarra, pero estoy retomando quizás operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, que sí son importantes, pero en mi tema de investigación tengo que centrarme en las variables que estoy investigando. También, como ya hemos mencionado, tiene que haber nuestro marco conceptual que va con referencia a los conceptos clave que encontremos y que vayamos a definir. Siguiendo con el bosquejo de nuestro marco teórico, vamos a presentar un ejemplo. En este caso, tenemos como tema o un tema hipotético el uso de la tecnología en el aprendizaje de matemáticas en educación secundaria. Este es un tema genérico, general, pero acá se puede seguir delimitando el uso de la tecnología, puede ser el uso de alguna aplicación en específico, el uso de las aulas tecnológicas, en el aprendizaje de la matemática, puede ser alguna temática, algún contenido en específico, en educación secundaria puede ser en un grado, nivel en específico en un centro educativo de la zona urbana, rural, etcétera. Es decir, yo ya tengo que tener mi tema delimitado para poder hacer mi bosquejo. Y acá en este bosquejo vamos a iniciar con la introducción, que prácticamente es donde vamos a hablar de la integración de las tecnologías, en este caso de las TIC, en la enseñanza de las matemáticas de educación secundaria. Voy a mencionar la relevancia, es decir, la importancia de la tecnología para mejorar la comprensión, el rendimiento académico de las matemáticas, etcétera. Es mi panorama que yo voy a hacer de forma general una introducción. Pero si recordamos, tenemos que hacer una revisión de la literatura. Esta revisión de la literatura es muy importante que la hagamos en un buscador confiable. En este caso, podemos recurrir a Google Académico. Google Académico es un sitio donde yo puedo encontrar mucha información. Por ejemplo, estoy buscando en mis variables, en este caso tecnología en matemáticas.
lo busco y aquí tengo gran información sobre tecnología en matemática. Acá yo puedo elegir el tiempo. Yo quiero de los últimos 5 años, como dicen algunos investigadores. Entonces, yo aquí tengo las investigaciones más actuales. Entonces, continuando, tenemos la parte de revisión de la literatura. Ya hicimos la revisión para elementos claves. Muy bien, entonces yo voy a definir cuáles son esos elementos claves y esas teorías relevantes que voy a utilizar en mi estudio. En este caso teníamos nuestra temática, habíamos mencionado que vamos a utilizar Google Academic y entonces yo voy a iniciar viendo mi tema. Generalmente las variables están en el tema. Podríamos decir que tenemos tecnología, aprendizaje, matemáticas y educación secundaria. ¿Qué es lo más grande acá? Lo más grande que tenemos es educación secundaria, porque dentro de la educación está el aprendizaje, están las matemáticas, está la tecnología. Entonces definimos primero educación matemática. De acá puedo sacar muchas cosas, su definición, su importancia, su clasificación. Recordemos que en el caso de Nicaragua tenemos que está dividido en séptimo, octavo y noveno, décimo y undécimo, cuarta y quinta unidad pedagógica en el caso de secundaria. Después podemos definir lo que es aprendizaje. En este caso del aprendizaje, yo defino una teoría del aprendizaje que quiero trabajar. Por ejemplo, quiero trabajar el aprendizaje significativo. Defino el aprendizaje significativo, menciono su importancia, en qué consiste y demás. Lógicamente, también doy un concepto de aprendizaje. Tecnología. En este caso, tenemos tecnología y matemática. Podríamos decir quién es más grande de cuál. Acá depende un poco más del punto de vista. Para mí, puede ser que para mí la tecnología es amplia. Se puede utilizar en ciencia. O sea, la tecnología contribuye al aprendizaje. Entonces, la tecnología, puedo definir acá un programa en específico, una aplicación, un software, etcétera. Y por último, defino matemática, que vendría siendo los conceptos específicos. Quiero trabajar productos notables, defino todos los productos notables. Quiero trabajar comprensión lectora, defino en qué consiste la comprensión lectora. Quiero trabajar trigonometría, defino las razones, las funciones trigonométricas, etcétera. Tiene que ver esa relación siempre. Una vez que ya tenemos nuestro bosquejo, es decir, ya sé qué concepto va primero, qué concepto va después, qué subtítulos voy a tener. Viene la base teórica, que prácticamente las bases teóricas son ese fundamento que sustenta los principales enunciados que vamos a decir. Acá retomamos algo muy importante, lo cual es el problema de investigación. Si no tengo claro mi problema de investigación, va a ser muy difícil tener una base teórica. Prácticamente se buscan esos conceptos, dan un punto de vista, o sea, yo como investigador, ustedes como investigadores, dan su punto de vista sobre la teoría. No solamente nos quedamos con el concepto, sino que interpretamos en torno a él. Y acá generalmente está definido por una primera variable, la definición con dos autores, teoría con dos autores, característica con dos autores, puedo hablar de ventajas con dos autores. En algunas ocasiones es importante el origen o historia para poder comprender de qué trata esa teoría o esa definición que quiero trabajar. E igual voy haciéndolo por variables. Luego tenemos el marco conceptual, que como ya hemos mencionado, son prácticamente los conceptos, la recopilación, sistematización de conceptos fundamentales de una investigación. Voy a definir qué es matemática, qué es tecnología, qué es aprendizaje, qué es educación, pero tengo que ver en qué momento los voy a describir como tal. En algunas ocasiones nuestras investigaciones tienen palabras un poco complejas, entonces es muy importante hacer un glosario de términos especializados. Generalmente si son términos, variables, etcétera, ecuaciones, en las cuales no todo el mundo tiene conocimiento de ellas, entonces es muy importante hacer ese glosario.
y todas las definiciones que debemos de tener, que son muy importantes. Y por último, contraste de ideas. Recordemos que debemos de hacer ese contraste entre todas las ideas, entre las ideas de los autores que citemos, nuestras ideas y hacer uso correcto de las normas APA. Acá hay de citas cortas, citas de bloque, parafraseo y demás. Es muy importante siempre, cuando vayamos a hacer la búsqueda, en la parte de citar, me da como una pauta de cómo hacer la cita o cómo me tiene que quedar la referencia en Norma APA. Pero yo siempre tengo que buscar, entrar en cada uno de los sitios que estoy buscando información y buscar técnica. En este caso, por ejemplo, si yo quiero solamente matemática, puedo utilizar comillas y ahí encuentro información sobre matemática, pero también quiero sobre tecnología o sobre las TIC directamente. Entonces me va dando información, tecnologías de la información, el aprendizaje universitario en el área de matemática. Lo quiero en secundaria, o sea, aquí escribimos secundaria. Y entonces ahora me va dando el aprendizaje de las matemáticas basada en las TIC en competencias de estudiantes de educación básica secundaria. Y así voy haciendo una búsqueda y también voy utilizando en este caso Word, y siempre me voy en la parte de insertar, en referencias, me voy a insertar citas, nueva fuente. Acá yo tengo que identificar la fuente, si es un informe, un sitio web, un documento, un medio electrónico, si estoy trabajando con un libro, con un artículo de revista, etcétera, para que yo vaya colocando todas las citas y demás. Y de esta manera se me permita hacer algo muy importante o muy básico, es que tengamos a mano siempre una normativa APA en su séptima edición. Tengo una duda, consulto la normativa. Y de esa manera voy a construir con éxito lo que vendría siendo mi marco teórico. Muchas gracias por la atención prestada.